Jodi nous prend la parole en créole. Parce que c'est langue ça qui te soudé nous ensemble pour nous libérer tête nous en bas système esclavagiste là. Hoy estamos tomando la palabra en un idioma, la única idioma de los africanos en ese continente. Es el idioma que le da la independencia a todo ese continente. Es el creol. Nous pas qu'à prendre la parole pour ne pas demander peuple vénézuélien pardon, pour ne pas demander président Maduro pardon. No podemos tomar la palabra sin pedirle disculpas al pueblo venezolano y al pueblo y al el presidente Nicolás Maduro. Disculpa, presidente. Non, peuple haïtien, président Maduro. En nombre del pueblo haitiano, nous demandons excuses. Le pedimos disculpas pour votre gouvernement haïtien te fait contre Venezuela en dans l'OEA, là te voté contre le vénézuélien. Por un grupo que está votando en contra de Venezuela en la OEA. Pedimos disculpas al pueblo venezolano. No podemos estar votando en contra de Venezuela. Le monde entier. El mundo entero. Nous demandons pardon. Le pedimos disculpas, pero eso no es Haití. Haití no puede votar en contra de Venezuela. Vie ou mort, Haití pas doit voter contre Venezuela. Cualquier razón del mundo, Haití no puede votar en contra de Venezuela. No tiene sentido. A pesar tenemos una relación de hermandad con el pueblo venezolano. No tiene sentido un voto en contra de Venezuela en la OEA. Vote ça pas supposé un vote diplomatique. Ese voto no puede ser un voto de diplomático. Ni un vote économique. Ni un voto económico. Mais il un vote historique. Debe ser un voto histórico y de solidaridad. Merci, pays Venezuela. Gracias, hermano venezolano, país Venezuela como país. Réunir peuple africain avec afro-africain ici. Para reunir el pueblo, la diáspora africana y el pueblo africano aquí en Venezuela. Nous baptisons congrès ça. Nosotros bautizamos ese congreso. CAFU. Ese casa. Qui facilite rencontre. Para facilitar el encuentro. Afro-africain, diaspora africain yo avec peuple africain. Diaspora africana con el pueblo africano. Nous en Amérique. Nosotros en América. C'est un zèle qui sortit dans le continent africain qui tombe en Amérique. Nosotros somos un pedazo de África en América. Venimos de África. Et nous contents. Y estamos contentos. Dans notre délégation haïtienne. En el nombre de la delegación haitiana. Nous dit clairement. Decimos claramente. Peuple africain avec afro-africain. El pueblo africano y la diáspora africana. Nous pas une bombe atomique. No tenemos bomba atómica. Nous pas un missile. No tenemos misiles. Force nous. Nuestra fuerza está en la unidad entre nosotros, entre la solidaridad entre nosotros. No vamos a parler trop. No voy a hablar mucho. Mais avant de remettre le micro, antes que terminamos, nous disons tous camarades, frères, amis, afro-africains avec le peuple vénézuélien qui l'a. Vamos a decirle a todos los compañeros que están aquí en Venezuela. Moment arrivé pour nous rassembler entre nous. Estamos en momento para ponernos juntos, para estar juntos, oui, para luchar juntos. Pour nous lever camper. Sí, es el momento para despertarnos. Pour défendre l'intégrité nous. Para defender nuestra integridad. Lever camper pour défendre les ressources naturelles nous yo. Nosotros debemos estar despiertos para defender nuestros recursos naturales. Lever camper. Vamos a despertar para defender nuestra soberanía. Lever camper. Nos levantamos para buscar un camino. El camino que se llama autodeterminación del pueblo.